Este segmento es presentado por MCS, Salud Completa, Liberty, tu mundo mejor conectado, División Técnica IBC de Nuke University. Hoy en Cuarto Poder. El COVID salió de Wuhan hace 2 años. Se dijo que China era muy lejos y que Italia era cerca de China, que eso no llegaría a Puerto Rico. 2 años después, seguimos en pandemia. En abril, el Congreso aprobó billones para Puerto Rico y quedamos en estar listos para levantar un hospital con carpas de inmediato. Los ventiladores de emergencia todavía no sabemos dónde andan y no se publica un censo hospitalario más allá de las camas. Hoy en Cuarto Poder, mitos, realidades, el negocio de la pandemia, Omicron, para quedarse. Saludos, Guapa América. Esta noche también tenemos información exclusiva. Va a haber una acusación importante de una figura prominente esta semana. Detalles en unos minutos de la información que hemos obtenido de por qué será y si de verdad tiene méritos la acusación. Eso hablamos ya mismo. Puerto Rico ha recibido billones y billones de dólares en fondos federales para poder atajar el impacto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la variante Omicron o cualquiera otra que venga nos hace saber que estamos todavía pobremente preparados para una crisis de salud de esta magnitud. Hay que decir la verdad. Los hospitales son privados y es un negocio. Esta es la verdad y sé que es duro decirlo, pero contratar gente para después despedir, reclutar gente, pues a veces no es costo eficiente. Así que los hospitales, ¿los tenemos preparados de verdad? Vuelven a nuestra mente el tema de los hospitales cuando vemos un 44% de las camas de intensivo ocupadas. El personal que da servicios de salud dice estar agotado, de hecho saturados de trabajo, según ellos afirman. Se dice que hay camas, pero ¿y el personal está? ¿Por qué no se publica esa información? Por otra parte, un infectólogo ha planteado que lo que él ha visto es que muchos hospitalizados no deberían estar hospitalizados, sino que deberían ser tratamientos ambulatorios, es decir, en la oficina del médico. Entonces nos preguntamos, ¿también hay un negocio con la pandemia? Hoy hablamos de los mitos, verdades del COVID-19. Más adelante, una acusación a una figura prominente en Puerto Rico, de eso hablamos ya mismo, pero antes, Laura Isabel González nos dice más sobre el futuro de la nueva realidad, porque primero fue alfa, beta, gamma, delta, brincamos unas cuantas y ahora Omicron. El origen exacto del COVID-19 sigue siendo un misterio. El pasado año, un grupo de científicos encontró 4 posibles fuentes del virus, entre ellas transmisión directa de una fuente animal, por medio del consumo de alimentos congelados o refrigerados, o un escape accidental de un laboratorio. Lo que sí se sabe es que este virus, detectado por primera vez en China en diciembre del 2019, ha tenido miles de variantes, pero hasta la fecha han sido 5 las que la Organización Mundial de la Salud ha destacado como de mayor preocupación. Alfa, detectada por primera vez en el Reino Unido en septiembre del 2020. Beta, registrada en Sudáfrica en octubre de ese mismo año. Gamma, en Brasil en diciembre de 2020. Y Delta, en India para mayo del 2021. De estas variantes, Delta levantó un mayor grado de preocupación, pues con el tiempo los expertos coincidieron que provocaba síntomas más graves y era más transmisible. Mientras, Omicron es la última variante detectada que terminó siendo la gran sorpresa, pues su nivel de transmisibilidad es tan alto que distintos países comenzaron a retomar medidas restrictivas que revivieron el inicio de la pandemia. Aunque se desconoce con exactitud las circunstancias en cómo evolucionó el Omicron, se toma como punto de referencia el 24 de noviembre del pasado año, fecha en que Sudáfrica informó a la Organización Mundial de la Salud sobre su existencia. Sin embargo, muchos minimizaron los efectos del Omicron y lo catalogaron como un catarro más.
cuando llega Omicron, quizás empezamos a ver demasiado a África del Sur y decir, bueno, se están infectando las personas, estamos viendo que hay un aumento, pero las personas no están llegando al hospital. No están llegando al hospital posiblemente porque la población de Sudáfrica es mucho más joven que la población de Puerto Rico. Según el experto, falta un sentido de urgencia por el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Cuando llegó Omicron a Puerto Rico, más de 1 millón de personas había recibido su última dosis al menos hace 6 meses, por lo que los anticuerpos ya habían bajado. Por otra parte, el concierto del exponente de música urbana Bad Bunny, el 10 y el 11 de diciembre, ocurrió pocas semanas después de haberse detectado esta nueva variante. Tras ese evento en el Irán Bithorn, se registraron más de 2.000 casos positivos. Había gente más joven. De igual manera, eso es un concierto donde no era de puramente puertorriqueños. Mucha gente viajó. Obviamente, a medida que la gente va, ¿verdad?, sale información, sabemos que gente vino de Estados Unidos enferma. Todas las variantes del COVID-19, así como el virus de origen, se alojan en los pulmones, pero Omicron comienza en el tracto respiratorio superior, por lo que sus síntomas se pueden confundir fácilmente con un catarro, al tener congestión nasal en primera instancia. ¿Qué hace esta variante más contagiosa? Yo creo que primero el engaño, ¿verdad? Hay muchas personas que empiezan con síntomas leves y pensamos de que pues no va a pasar nada. Y matemáticamente eso es lo que vemos. O sea, si con Delta llegaban 15 de cada 100 al hospital, quizás con Omicron llegan 2. Pero cuando usted tiene tantas y tantas personas infectadas a la misma vez, esto es lo que vemos. No podemos confiarnos en este virus que es bien traicionero. ¿Lograría este virus provocar la llamada inmunidad de rebaño? Se podría llegar a esa inmunidad comunitaria con una alta transmisión, pero esa forma de adquirir la protección es peligrosa, porque requiere que los no vacunados se expongan a un riesgo, aunque sea menor, pero un riesgo de enfermedad severa. Aunque la sintomatología no aparenta ser grave para muchos, sí hay un problema en Puerto Rico, donde tenemos de las poblaciones de la tercera edad más grandes del mundo. Preocupa porque puede llevar al colapso al sistema sanitario a nivel primario, a nivel de hospitales, porque requiere mucha atención. Primero las pruebas, la gran cantidad de pruebas que se han hecho, y luego pues no solamente la capacidad hospitalaria en términos de camas, sino los recursos humanos necesarios para poder atender esas camas. En un principio, cuando se necesitaban las mejores mascarillas para el personal médico, se dijo que cualquier tipo de cubrebocas sería efectivo. Ya estamos en un momento donde nadie debería tener ningún tipo de mascarilla de tela. Lo ideal es que todo el mundo por lo menos tenga una mascarilla quirúrgica de 3 capas y que pueda tenerla de un precio accesible. Igual esas mascarillas son desechables, ¿no? Así que no es tener una mascarilla y usarla toda la semana. Pero ¿podría resultar nocivo el uso de mascarillas en todo momento? No es un proceso nocivo. Nocivo sería uno usar una mascarilla sucia todo el tiempo, ¿verdad? Por eso es que estas mascarillas son desechables. Igual de que hay personas que dicen, a mí se me hace difícil respirar con mascarilla, eso se entiende, pero entonces pues lo que a mí me trae de alarma es que entonces son personas que ya tienen problemas de por sí de alguna función pulmonar. De igual forma, el llamado a la vacunación sigue vigente. Si nosotros no estuviéramos vacunados como población, no hay duda que estuviéramos colapsados. Estamos respirando porque, aunque tenemos el agua al cuello, estamos respirando porque tenemos un montón de gente que aceptó la vacuna. Pero ese proceso no terminó ahí. La vacuna no es un medicamento, la vacuna es un señalamiento para que el cuerpo sepa a través de un mensajero RNA identificar y desarrollar un proceso de protección y de defensa. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Mucho de esta pandemia es incierto, pero los expertos coinciden en esto. Mientras haya muchas personas aquí o en algún otro país sin recibir los refuerzos por la vacuna, el virus continuará mutando. Debemos ayudar a nuestro sistema con el uso correcto de mascarilla,
lavado de manos y mejorar nuestro sistema inmune con dieta y ejercicio. Además, la población tendrá que seguir protegiéndose con refuerzos de vacunas para continuar atacando a las nuevas variantes. Bueno, lo que también uno se pregunta es entonces hasta cuándo el gobierno podrá decidir sobre nuestras vidas, porque si tenemos un Estado que se supone que garantice nuestras libertades individuales, entonces por un lado pues se supone que nosotros tengamos libertades individuales y por otro lado pues nos están diciendo básicamente que esto viene todos los años. Laura Isabel González está con nosotros, ok, Laura. Alfa, beta, gamma, delta y Omicron. Con la propagación de esto es muy probable entonces que tengamos otra. Así que te pregunto, ¿la inmunidad del rebaño entonces no existe? No, mira, precisamente cuando hablé con el doctor Becerra nos dijo que la inmunidad de rebaño, cuando comenzó la pandemia y llegaron las primeras vacunas posteriormente, el porciento estaba a un 70%. Después llegamos ahora con la variante Omicron y esa ecuación cambió a un 90%. Dios mío. O sea que básicamente el camino es aceptar que esto vino para quedarse. O sea, si ahora, no sé, y ya mismo hablamos con los expertos, pero de nuevo, o sea, se supone que con esta, creo que fueron 50 mutaciones que tiene entonces Omicron. 50 mutaciones tiene Omicron, exacto. Y realmente pues el llamado es a no dejarse llevar por los síntomas leves que pueda tener esta nueva variante, que son miles de variantes en realidad, pero estas son las que la Organización Mundial de la Salud ha destacado como de mayor preocupación. Así que es no dejarse llevar por lo leve que puedan ser estos síntomas y precisamente pues tomar esto con cuidado. Sí, lo que decía el infectólogo, o sea, estamos hablando de que sí, quizás la Delta provocaba 10 personas que iban al hospital de cada 100, por dar un número, y esta crea 2, pero se propaga mucho más, así que realmente a la larga pues termina siendo más personas todavía hospitalizadas, como hemos visto ahora en este sistema. Pero hay un infectólogo que ha dicho que hay mucha gente que no debería estar yendo al hospital y precisamente parte de lo que nos cuestionamos es si deberíamos estar llevando más gente al hospital, y mientras Puerto Rico aplaudía cuando nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestra gente estaba teniendo todo este personal, hubo enfermeras que estaban siendo cesanteadas, otras se fueron de Puerto Rico por lo que llaman enfermeras viajeras, que cobran hasta $5,000 a la semana, cuando eso es el sueldo de 3 meses en Puerto Rico. Aunque se publican los datos sobre las camas disponibles, hasta el momento no se están publicando los datos del personal de salud que está trabajando en los hospitales, ni cuántos se ausentan, cuántos están en cuarentena, cuántos pacientes tienen por cada enfermero, técnico, médico. O sea, hoy Puerto Rico espera por un censo de empleados que brindan los servicios de salud. ¿Por qué nuestros hospitales no pueden proveer la información de cuántas enfermeras estamos teniendo por paciente, cuántos técnicos por paciente? Nosotros queríamos saber si de verdad había personal suficiente. Catriana hizo esta investigación. Catriana Vélez Huerta. Estamos motivados a renunciar, a irnos del país. ¿El sistema de salud funciona sin personal de enfermería? Esa es la pregunta. No, nuestros hospitales no están a punto de un colapso, ni nadie debe estar pensando eso. El personal está agotado, lleva 2 años en este trabajo fuerte y muy arduo, pero las personas están muy bien motivadas. El gobierno de Puerto Rico ha insistido en que los hospitales están muy lejos de un colapso y que hay equipo y personal suficiente para atender la cantidad de pacientes que está llegando a las instituciones médicas. Sin embargo, las declaraciones que varios enfermeros y enfermeras hicieron a Cuarto Poder contrastan con las expresiones del secretario de Salud, Carlos Mellado, y definitivamente contradicen las del presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, en la aseveración de que el personal médico se siente motivado. ¿Motivados a qué? Motivados a irnos, a abandonar nuestras áreas de trabajo. Aquí los enfermeros que están trabajando es por vocación, porque aman lo que tienen, pero no es porque estén motivados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades disminuyeron a 5 días el periodo recomendado para hacer cuarentena a personas asintomáticas positivas a COVID-19 o cuyos síntomas estén mermando.
Esto abrió la puerta a que los hospitales pidan a su personal médico que se reporte a trabajar aunque estén contagiados. Uno de los pisos, ¿verdad?, que está habilitado aparentemente para mitad de COVID y mitad de medicina y cirugía, pues resulta que todo el personal ha salido positivo, incluyendo a los supervisores. El patrono lo que está exigiendo a los compañeros es que se pongan doble mascarilla, que aunque ellos tengan COVID, después que no presenten tos ni fiebre, que se presenten a laborar, porque el hospital lamentablemente está bien, pero bien corto de personal. Una enfermera nos contó la situación en una sala de emergencia donde el personal de enfermería detuvo las labores porque ya no cabían más pacientes. La administración de ese hospital no quería desviar las ambulancias que llegaban con más casos. La enfermería dijo, no vamos a seguir trabajando porque no damos abasto, no hay camilla, no podemos hacer más nada. ¿Dónde vamos a ubicar a esos pacientes? Un solo enfermero cargando con más de 20 pacientes y es agotador. Es mucha tarea, en 8 horas a veces no les da y se agotan. Dado eso, surge que su compañero de relevo no llega, más se tienen que quedar a volver a hacer las mismas tareas, más continuar lo que se le quedó, y al otro día aún así hacen 16 horas y al otro día se tienen que reportar nuevamente. Usted acaba de escuchar a una enfermera supervisora de piso explicando lo que ha estado pasando desde inicios de la pandemia. Nosotros los supervisores también estamos agotados porque hacemos nuestro turno muchas veces 7 a 3 como administrativo, y al no llegar personal del 3 a 11 somos nosotros los que tenemos que doblar y cubrir. Sin embargo, las autoridades se han enfocado en la cantidad de camas y ventiladores disponibles para determinar si el sistema puede hacerse cargo de la emergencia. Pueden tener las camas allí. O sea, si tú no tienes el personal, ¿de qué te vale tener un ventilador si no tienes quien lo maneje? Hay profesionales de la salud que señalan que la capacidad de un hospital debe determinarse a partir del censo del personal médico disponible. El censo de personal disponible para trabajar es precisamente eso. Es el personal que está, es un número dinámico, ¿verdad? Puede cambiar día a día o de turno a turno, y es el personal que está disponible para atender los pacientes que están en ese momento en cualquiera de las dependencias de un hospital. ¿Por qué es importante determinar la capacidad de los hospitales a partir de un censo? El propósito es evitar atrasos en cuidado, reducir mortalidad, reducir el largo de estadía en un hospital, ¿verdad? Evitando complicaciones, reducir readmisiones inclusive, y tener todas las dependencias necesarias cubiertas en todo momento para poder dar un servicio de calidad. Ante la emergencia actual, los enfermeros en Puerto Rico han expresado la necesidad de que se reclute más personal, pero ¿accederán a quedarse en el país ante mejores ofertas y condiciones de trabajo en el exterior? Bueno, con nosotros Catriona Vélez. Oye, Catriona, ¿qué condiciones? Porque estamos hablando de que vienen estos headhunters y se los quieren llevar de Puerto Rico por un billete. Correcto. Cuéntanos de lo que tú encontraste. Bueno, antes que eso me gustaría poner en contexto, Jay, que en septiembre del 2020 la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, la doctora Ana Cristina García, ella denunció que se despidieron 250 enfermeros. Ayer en conversaciones con él... O sea, que ha habido despidos en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Estamos aplaudiendo mientras... Okay, ajá. Correcto. En medio de la pandemia hubo despidos, ¿no? Pero entonces ayer en conversaciones con ella me dice que en múltiples ocasiones el colegio le ha ofrecido a la Asociación de Hospitales ofrecerse como un facilitador para reclutar personal porque saben la situación que está sucediendo, ¿no? Y que nunca han recibido respuesta de parte de la Asociación de Hospitales ante esa iniciativa de parte del colegio. Entonces, ante esto yo creo que es importante traer a colación, como se mencionó en el reportaje, que los enfermeros tienen otras ofertas, como por ejemplo lo que se conoce como el travel nurse, que eso en español sería enfermera de viaje, ¿no? Son estos enfermeros que, dependiendo de la necesidad que haya en cierto lugar, pues los reclutan por un tiempo determinado y pueden estar cobrando hasta más que un cirujano. No sé si podemos ver en pantalla ahora mismo las imágenes de ofertas de trabajo que en una búsqueda sencilla en la web se pueden encontrar. Le ofrecen semanalmente sobre $6,000 a los enfermeros. O sea, eso es una técnica que ha cogido mucho auge durante la pandemia. Y son ofertas estamos viendo ofertas de Washington, por ejemplo, de ciudades en San Diego, por ejemplo. Estamos hablando de $6,000, $7,000 semanales.
obviamente es por 3, 4 semanas, a veces por 2 meses, 3 meses, pero ganaste más de lo que te ganas en Puerto Rico en un año en 2 meses, así que tú sabes. Claro, además de eso también, como mencionamos en el reportaje, en Puerto Rico no se está llevando, según lo que nos mencionaron los profesionales, no se está llevando a cabo un censo para saber cuánto personal hay y cuántos pacientes debe tener a cargo una enfermera o un enfermero. Hay organizaciones que sugieren que, por ejemplo, una enfermera o un enfermero no debe tener más de 3 pacientes a cargo en una sala de emergencia. Según lo que vimos en el reportaje y nos dijeron los profesionales, esa no es la realidad de Puerto Rico. O sea, la gráfica que estamos viendo en pantalla es lo que se supone, pero lo que es como 5 o 6 veces más. Claro, escuchamos que una enfermera decir que hay sobre 20 pacientes para una sola persona en algunos casos, así que definitivamente es una situación irreal comparado con lo que está sucediendo ahora mismo en la isla. Sí, un técnico que supone que fueran 12 a 15, está teniendo 23, 24. Gracias, Catriana. Obviamente nosotros estamos dando seguimiento a este tipo de historia y vamos a darle cuando regresemos ya mismito, porque nos pareció extremadamente relevante cómo no se está diciendo lo que es un censo que debería estar disponible, pero de nuevo, el negocio de la salud es parte del problema. Y hay que decirlo, cuando privatizamos el sistema de salud, parte del problema ha sido este. Y hay que hablarlo y hay que discutirlo, porque para algo han estado los fondos que han llegado. Bueno, pero antes de eso, es tiempo de invertir en tu hogar. Winmar Home le brindó el servicio y equipo que necesitaba a mi familia para optimizar y modernizar el hogar. ¿Tú qué estás esperando? Deja esos apagones en el pasado. Vive la vida sin preocupaciones. Llama hoy, 787-395-7766. ¿Vieron que el petróleo subió 85 pesos? A ti no tienes por qué preocuparte porque tú estás con Winmar Home, ¿verdad? 395-7766. Winmar Home, energía de la buena. Cuando regrese, hablamos de las promesas que quedaron en atenderse en la pandemia y como que todavía no se han cumplido. ¿A dónde va a parar el dinero federal destinado para los hospitales, incentivar a las enfermeras? ¿Qué pasó? Además, en primicia, te decimos cuál es el próximo funcionario de alto nivel que será acusado esta semana. Nos ha llegado información y tenemos los datos. Cuando regresemos. Los investigadores de Cuarto Poder visten de Tiendas Roma. Aquí encontrarás ropa, zapatos y accesorios para él y para ella en tamaño regular y plus. Visita cualquiera de sus localidades y descubre marcas exclusivas. Roma, la boutique más grande de Puerto Rico. Bueno, regresamos, tenemos con nosotros, ya mismo vamos a hablar de el nuevo acusado por corrupción, ¿o es por corrupción realmente? Bueno, tenemos que explicar esto en unos minutos, pero una figura prominente será acusada esta semana en Puerto Rico, ya mismito con información de quién es y por qué, pero antes, con nosotros la doctora Melissa Marzán, que es principal oficial de epidemiología del Estado, también el doctor Miguel Colón, que es infectólogo, y el licenciado Manuel Reyes de Mida, porque creo que todo el mundo ha visto que hay un problema de distribución de productos y escasez. En los estados hemos visto montones de fotos con una escasez y golóndolas vacías. Eso está pasando aquí. Bueno, hablamos de eso ya mismo. Pero antes, quiero empezar con el doctor infectólogo Miguel Colón, porque usted ha sido de las personas que vocalmente ha estado hablando y ha advertido de que quizás muchos que están hospitalizados sin deber estar, lo que deberían estar realmente siendo tratados de forma ambulatoria, es decir, yendo a la oficina médica o algún tratamiento o medicamento. Su experiencia, ¿cuál es? O sea, ¿cuánta de esa gente realmente debe estar hospitalizada? 1, 2, creo que es la otra pregunta importante. ¿Están llegando por COVID o están llegando con COVID? Hablando con tanto mi experiencia como hablando con muchos otros compañeros infectólogos y neumólogos, nuestros números son, el 20% de los pacientes que vemos hospitalizados ahora mismo no requieren hospitalización. Son pacientes que llegan al hospital porque no se ha dado la terapia primaria de productos antivirales, los dos que tenemos, el de Pfizer o el de Merck, o los anticuerpos monoclonales. Otros 20% son pacientes que vienen por lo que llamamos incidental COVID.
Son pacientes que vienen con infartos del miocardio, pacientes que vienen con apendicitis aguda, con diabetes descontrolada o en fallo congestivo, que al admitirlo le hacemos la prueba de COVID como le hacemos a todos los pacientes que admitimos y salen con COVID. Y el otro 60% son pacientes que definitivamente tienen COVID, y eso es donde están cayendo casi todos los envejecientes que estamos viendo en el hospital, que entonces tienen condiciones, comorbilidades, su fallo congestivo, su diabetes, su COPD, les da COVID y requieren estar hospitalizados por su oxigenación que baja y las terapias que le podemos dar. Ok, doctor, perdóneme, pero para yo entender, doctora Melissa Marzán, si esta gente que está llegando y este 40%, que es lo que él menciona, que básicamente 40 de cada 100 está llegando con COVID, pero no por COVID, ¿lo ponemos en la estadística como que es por COVID o es con COVID? Sigue siendo en la estadística para COVID-19, principalmente porque eso requiere una logística para la institución hospitalaria en términos de en qué lugar se ubica ese paciente. O sea que en la práctica, aunque son pacientes que no llegaron allí porque tenían COVID, llegaron allí por otras condiciones y resulta que cuando llegaron allí tenían COVID, se sigue teniendo que tratar como si fuera un tema de COVID. Sí, y es importante, Jay, porque aunque lo que se ha visto, lo que hemos observado en estos momentos con Omicron, es que a nivel proporcional no es la misma cantidad de personas que está requiriendo hospitalización versus lo que pasó con Delta. Sí tenemos que mencionar que... Pero tenemos más muertes que nunca. O sea, tenemos 223 ahora mismo. Tenemos hasta este momento reportadas para el mes de enero. ¿Estoy mal diciendo que en estos días tenemos más muertes que nunca, en estas 2 semanas? Bueno, para Omicron, y esto es lo que yo quisiera resaltar, Jay, nosotros hemos tenido récord en varios indicadores de la epidemia. Estamos hablando que para casos, el día 3 de enero, tuvimos más de 16,000 casos registrados en un solo día. Estamos hablando que de hospitalizaciones hasta el momento hemos también tenido cifras récord, eso igualmente para las unidades de cuidado intensivo. Igualmente en defunciones, el 9 de enero solamente se registraron 25 defunciones en un solo día. Así que ciertamente la alta incidencia que hemos tenido, estamos hablando que hemos acumulado casi 200,000 casos en un mes. Pero, ok, lo que está diciendo el doctor a mí me suena, no sé, a que es un negocio tener gente hospitalizada también. O sea, porque él nos está diciendo que hay gran parte de la población que está yendo al hospital que no necesariamente requiere una hospitalización. Yo sí creo que estamos en un momento de la emergencia donde hay unos tratamientos disponibles que no estaban hace algunos meses y que si se diera más promoción entre las diferentes profesionales de la salud, eso puede evitar, ¿verdad? Están hechos para evitar que las personas tengan que requerir hospitalización por COVID-19. Nosotros hemos invitado al licenciado Jaime Pla de la Asociación de Hospitales, estaba confirmado, se supone que estuviera aquí, le íbamos a preguntar por qué no se está divulgando el censo, si es que existe. Doctor Miguel Colón, ¿se hace un censo en los hospitales en Puerto Rico para saber cuántos pacientes hay vis a vis cuánto personal puede atender esos pacientes? ¿O realmente eso no se está haciendo o eso es información que lo sabe la gerencia del hospital y ustedes no bregan con eso? No, nosotros los médicos no bregamos con eso. Nosotros sí, los infectólogos sí sabemos, igual que los neumólogos y los internistas, que somos los que manejamos estos pacientes. Nosotros sí sabemos cuántos pacientes tenemos hospitalizados total en nuestros hospitales todos los días. O sea, yo sé los números de mis 3 hospitales donde yo voy. Así que yo sí sé los números de pacientes. Pero cuántas enfermeras, terapistas respiratorios y eso, yo personalmente no doctor, lo sé. Pero en su experiencia, con lo valiente que usted ha sido hasta ahora, en su experiencia, ¿tenemos una merma de personal vis a vis cantidad de pacientes? Oh, definitivamente. Yo estoy en las trincheras con este personal. O sea, yo estoy en las trincheras que a mí me dio COVID. Yo me infecté en el hospital. Así que definitivamente hemos visto una merma en personal y es como han dicho, muchos se han ido para Estados Unidos, muchos están en licencia porque o les dio COVID o están en la cuarentena y muchos de ellos han renunciado porque no podían más con la carga. La gente tiene que entender, no es fácil uno ponerse un equipo de protección personal, quiere decir, el face shield, la mascarilla N95, todas las capas como están viendo en todas esas fotografías por 8 horas corridas. No, el estrés físico y psicológico que envuelve esto, yo que me lo pongo a veces 2 o 3 veces al día por 2 o 3 horas, y es solamente 2 o 3 horas, y para mí me produce un estrés severo
¿Qué va a hacer estas jóvenes, estos hombres y mujeres que lo tienen puesto por 8, 12 y 16 horas corridas? Okay. Es muy fuerte. Doctor, de nuevo, en su experiencia entonces sí hay una merma de personal versus la cantidad de pacientes que están atendiendo. O sea, eso ha sido su experiencia. ¿Qué le dicen los otros profesionales como usted? Que también, porque nos ha dicho esto de que hay un incremento sustancial en hospitalizados, que quizás no deberían estarlo, hasta 40% de ellos, que no es por COVID, sino es que tienen COVID, ¿no? Esos hospitalizados, y es que quiero hacer dos preguntas a la vez, déjame hacer esta primera. Ese 40% hospitalizado, ¿requeriría hospitalización en un momento si no tuvieran COVID? No, verdaderamente no. Bueno, sí. Algunas apendicitis y eso sí van a estar hospitalizados, pero como bien dijo la doctora Marzán, esos pacientes tienen que ser admitidos al ward de COVID, porque necesitamos proteger al personal, porque esos pacientes siguen siendo, aunque no esté indicado hospitalizarlos, siguen siendo tan infecciosos como uno que tuviese un síndrome de pulmonía por COVID. Así que sí requieren el servicio, sí requieren que el personal use su equipo de protección personal. Ok. Doctora, esta es la pregunta de 64.000 chavitos. Yo quería hacerse la Jaime Pla, no está con nosotros, a pesar de que había estado, ¿verdad?, confirmado para estar con nosotros. Doctora Melissa Marzán, ¿se hace un censo en Puerto Rico de hospitales? ¿Se publica, o sea, los hospitales tienen esa información y se la dan al Estado, o esa información no está disponible? Nadie sabe realmente cuánto personal tenemos versus cantidad de empleados que está para atenderlo. O sea, ¿cuánta gente tenemos hospitalizada versus cuánta gente está atendiéndolo? ¿Esa información está disponible? Realmente la información que se recopila del censo hospitalario es sobre pacientes y por unidades del hospital que se están admitiendo. Es una información que se recibe diariamente a través de los epidemiólogos regionales y a través de la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud. Porque eso me suena a que no hay un censo de enfermera-paciente. O sea, ¿cuántas enfermeras hay por cuántos pacientes? Eso no hay. O sea, ¿cuántos pacientes atiende una enfermera? ¿Cuántos pacientes atiende un técnico? En Puerto Rico no se hace ese censo, ese tipo de información. O si se hace, no se divulga. Es información que también habría que constatar con la oficina de SARAF, que es la secretaria auxiliar que trabaja el asunto de reglamentación de los hospitales y facilidades de salud. O sea, que el Departamento de Salud pudiera tener esa información, pero no epidemiología. No en epidemiología, ciertamente la información que se recibe es de la cantidad de pacientes que se van admitiendo y por unidades específicas de los hospitales. Entiendo. Ok. Pero sabemos si existe esa información. ¿Alguien la tiene en sus manos y alguien puede decirnos, sí, yo sé cuánta gente va a un hospital y cuánto personal tiene ese hospital para atender tantos pacientes? ¿Verdad? Los hospitales son instituciones privadas, así que, ¿verdad? Que eso es parte del problema. Que no administrativamente hablando, pues eso es información que pueden tener los hospitales disponibles. La herramienta, entonces esa herramienta, el epidemiología no sabe. O sea, es que, perdóname, es que me suena a que entonces, y aquí de nuevo, esta pregunta era para Jaime Pla, no para Melissa Marzán. Así que tengo que ponerle en esta posición de preguntarle, porque entonces yo creo que para un epidemiólogo debe ser importante, si queremos aplanar la curva y que el hospital no se nos colapse o el sistema hospitalario no se nos colapse, saber esa información debería ser instrumental, ¿no? Para tú poder asesorar. Ciertamente, Jay, la capacidad en términos del capital humano sigue siendo importantísimo, y no tan solo del sistema hospitalario, también tengo que hablar del sistema de salud pública. ¿Verdad? El sistema hospitalario es básicamente de las últimas indicadores de la incidencia. Igualmente, todos los equipos que están en epidemiología haciendo investigación y rastreo de contactos, todos también reciben esa carga. Pero ¿se puede asesorar al sistema de salud sin tener acceso a esa información? La Oficina de Epidemiología sí tiene un sistema de investigación específicamente para profesionales de la salud, así que sí, nosotros sabemos cuántos profesionales, por ejemplo, están enfermos, cuántos están en cuarentena, aislamiento. Ese tipo de información sí se recopila a través del sistema de vigilancia de hospitales de profesionales de la salud para COVID-19. Ok, o sea que sí se comparte cierta información, no la cantidad exacta de cuánto personal. A través de un sistema de vigilancia para conocer cuántos de esos profesionales, ¿verdad?, son positivos o no. Ok, con nosotros está la gente de MIDA, a quien le agradezco obviamente por estar con nosotros de nuevo, licenciado, y disculpe la espera. Vamos a tener nuevamente a China cerrando. Digo esto porque las Olimpiadas son ahora y ya China anunció que va a ser, de hecho, cerró ya 2 puertos. Beijing está cerrando parte de la capital
ante la realidad de que las Olimpiadas de invierno son allá y hay un problema de que por 2 casos cerraron ciudades de 5 millones de habitantes. Y estos son como bloques, ¿no? Piensen en Manhattan, ¿no? Pues piensen que cerraron Manhattan. O sea, es como si nosotros cerráramos Vieques, ¿verdad? O algo por el estilo. Vamos a tener problemas entonces, disloques de nuevo la distribución en Puerto Rico. ¿Eso va a pasar? Bueno, es importante tratar de poner en contexto las cosas y informar y tratar de que la gente entienda lo que está pasando y no necesariamente se preocupen de más. Pero no van a ser disloques nuevos. O sea, estamos viviendo disloques desde que esto comenzó. Y la industria en Puerto Rico los ha manejado bastante bien, comparativamente incluso mejor que en muchos lugares en los Estados Unidos. Aquí se han visto menos góndolas aquí no se han visto góndolas vacías terriblemente como allá, es verdad, no ha habido a ese nivel. Y eso es importante, ¿verdad? Que se reconozca la industria. Y lo otro es que también estamos hablando de miles de productos. Cuando hablamos de alimentos estamos hablando de miles de productos, cada uno, aunque hay unas similitudes, miles de productos y miles de comercios. Hay unas similitudes, realmente también es un poco peligroso en generalizar. A veces, en estos días pues tenemos un issue con las papas de donde nosotros nos suplíamos usualmente, pero es por un issue fitosanitario en particular, así que eso afecta ese producto con una realidad distinta de la que puede ser del huevo, de la que puede ser de la carne. Lo que sí nos preocupa a todos como industria es el tema de la inflación y la respuesta que le puede dar a esa realidad de inflación en los Estados Unidos, que como tú sabes, pues lo que se está discutiendo es de enfriar la economía. Ellos entienden que el problema de inflación... La pregunta, precisamente, Reyes, es que no quiero irme por ahí sin hacerte la pregunta. ¿Cuánto ha sido la inflación del producto en Puerto Rico? Yo sé que los supermercados ganan bien poco por margen, o sea, vendes mucho producto, pero ganas poco en margen. La pregunta es, la inflación en Estados Unidos se habla de 7%. Aquí el petróleo subió $85 hoy. ¿Cuál va a ser la realidad entonces de la inflación en los productos en góndola? Pues mira, el dato oficial en Puerto Rico sale desgraciadamente tarde o sale muy tarde y siempre hay personas que lo ponen en duda. Así que yo utilizaría el dato de los Estados Unidos. Puerto Rico nos suplen usualmente de los Estados Unidos, así que yo me parece que es bastante seguro uno presumir que el dato de Estados Unidos sería similar al de Puerto Rico. 7% más entonces el aumento en el costo del petróleo y combustible, que obviamente encarece más en el caso de Puerto Rico, así que probablemente más que 7%. Claro, y entonces pues reconociendo que todo esto varía de producto en producto, el 7% es el dato de la inflación general. Después dentro del sector de alimentos, pues las carnes, el huevo se comportan de una forma versus lo que puede ser qué sé yo, las frutas y los vegetales y otro tipo de cosas. Cada componente de esa canasta básica se comporta de manera distinta. Quiero hacerle una pregunta de salud a los profesionales de la salud brevemente. Hemos demonizado el COVID. Hemos llegado al punto de que alguien le da COVID y de repente, o sea, una señora entró al laboratorio, entró de lo más bien, vio que tenía una prueba positiva de COVID, era exactamente la misma señora que acababa de estar afuera haciendo chistes, entra, vio que tiene COVID y se echa a llorar. Cuando yo tenía catarro, no me daban ganas de llorar porque me dio catarro. Hemos demonizado el COVID al punto de que, porque hay estados que están diciendo a la gente sigan trabajando. No van a dar abasto, así que es como si tuvieras catarro, tú no dejas de trabajar, lo cual, ¿verdad?, es cuestionable. O sea, hemos demonizado el COVID al punto de que realmente deberíamos estar viéndolo como la nueva monga. Ciertamente, Jay, para esta y otras enfermedades infecciosas hay estigma social. Y pues llevamos 2 años en una emergencia, así que el estigma está marcado. Uno escucha a una persona tosiendo, una persona estornudando y todo el mundo, pues, ¿verdad?, lo siente como una amenaza cercana. Así que ciertamente esas son una de las áreas que ahora con el desarrollo de este segundo año de la pandemia hay que trabajar todo el aspecto psicosocial de la epidemia, que ciertamente a lo mejor no ha sido un área de prioridad y que deberíamos empezar a mirar todo ese impacto psicológico y social que ha tenido la epidemia. Doctor Miguel Colón, ¿deberíamos tratar el COVID como menos, o sea, como que vamos todos a tenerlos de verdad porque a la larga por respirar se nos pega? Bueno, es que mira los números ahora con Omicron. Omicron ha sido un fenómeno, es cuestión de infectividad, aún con las otras cepas que tú mencionaste anteriormente, incluyendo Delta,
que para mí Delta fue la peor de todas por la gran cantidad de mortalidad que tuvo por paciente, y fueron los pacientes más enfermos que yo he visto en estos 2 años. Omicron, por el número de infectividad, ahora mismo todo el mundo conoce en Puerto Rico a alguien de la familia o algún allegado que le dio Omicron. Ahora, antes éramos el club pequeño de los que nos había dado Omicron, ahora es el club pequeño de los que no le ha dado COVID. Yo recibo llamadas montones todos los días de gente que está infectada. Doctor, la pregunta sería, hay varios estados que han dicho necesitamos ayuda del ejército, hay varios estados que han dicho sigan trabajando porque no tenemos personal suficiente, a pesar de que dieron positivo a COVID, si no tiene síntomas, sigue trabajando. ¿Usted cree que eso tendría sentido hacerlo aquí? Bueno, es que el CDC en su sabia, su ciencia, ellos establecieron que Omicron solamente era infeccioso por 5 días. Y por eso es que bajaron su cuarentena a 5 días. Cuando estamos en un momento, y como otra vez en gente joven, saludable, con sus 3 vacunas, porque no son 2 vacunas, con sus 3 vacunas, esto da una enfermedad relativamente leve, no son infecciosos, y en áreas críticas, como somos los profesionales de salud, donde verdaderamente escaseamos y necesitamos darle servicio a los demás, yo creo que el bajar la cuarentena a 5 días y entonces regresar al trabajo es aceptable. Doctora Marzán, ¿debemos pedir ayuda del gobierno federal para el ejército venir a ayudar a nuestros hospitales o no estamos en ese nivel? En estos momentos, por ejemplo, la Guardia Nacional nos está apoyando en poder expandir las pruebas aquí en Puerto Rico, así que ellos nos están apoyando específicamente con el asunto de pruebas. Y en la medida en que el señor secretario le estime que se haya que ¿Hasta ahora no han visto necesidad de eso? No, ¿verdad? Él lo tomarán. Sabemos si es porque los hospitales no han querido, porque suena como que si pido ayuda suena que no tengo personal suficiente. Está bien, no me conteste, es una contestación que tiene que dar la Asociación de Hospitales, realmente. Así que muchas gracias. Y Jaime Blas, pues nada, la próxima vez nos avisa, porque la verdad es que todos nosotros estábamos esperando hacerle estas preguntas y de repente pues no pudo llegar. Espero que esté en salud y que todo esté bien y que no haya pasado nada, ¿verdad? Pero ciertamente pues nos pareció importante que esa contestación la pudiera hacer, porque el problema es que en varios estados no han querido divulgar. De hecho, estamos buscando imágenes de los estados donde ha llegado el ejército para ayudar en diferentes hospitales y no se publica la información porque los hospitales no quieren que se sepa de que yo no tuve pues, o sea, es un estigma raro, pero bueno. Año nuevo, teléfono nuevo. Deja atrás el celular viejo y mejora tu experiencia con Liberty, la mejor red móvil en Puerto Rico, gratis. Si tienes un teléfono obsoleto, tráelo a tu tienda Liberty más cercana y llévate uno por nuestra cuenta para que disfrutes de la red más confiable, con mejor cobertura en todo Puerto Rico. Visítanos en tu tienda más cercana y cambia tu celular viejo por uno nuevo con Liberty Móvil. Tu mundo mejor conectado. Restricciones aplican. Cuando regrese, hablamos de las promesas incumplidas, aquellas cosas que se quedaron en hacer, los billones, ¿a dónde pararon? Hay un negocio de la pandemia. También hablamos del nuevo acusado, prominente persona del gobierno de Puerto Rico, que será acusado esta semana. Pero tiene los méritos, hablamos de eso. Y también los fondos de la Universidad de Puerto Rico, los chavos de las becas, ¿qué pasó con eso? Que se supone que aprobaron para... ¿Cuándo regresemos? Socios de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica con las partes A y B de Medicare. Con MCS Classic Care, el poder de estar tranquilo lo tienes tú. Con MCS Classic Care, Ajae Luchetti, tienes $1,620 anuales o 135 mensuales. En la tarjeta te paga, así que utilízala en todo lugar que acepten ATH. Además, con MCS Classic Care Ajae Eléctrico tienes $3,500 anuales para dental comprensivo con puente implante fijo, $2,000 para audífonos, $625 anuales para espejuelos. Así que llama ahora a los números que aparecen en pantalla o visita la nueva oficina dedicada en el edificio Ajae, la oficina 513. Mili Méndez, adelante, Mili. Y a pesar de que muchos pacientes de COVID-19 tienen diabetes y están falleciendo, se va a cerrar el único centro que le da servicio a estas personas de escasos recursos. Vamos a ver el reportaje.
El sistema de salud pública en Puerto Rico no estaba preparado para el impacto que tendría el coronavirus. 2 años más tarde se manifiesta esa fragilidad. Y si a eso le sumamos que en medio de la vorágine de este virus se libra otra batalla. Los pacientes de condiciones crónicas son entre los grupos más perjudicados en medio de esta pandemia. Y pese a esto, el gobierno permitirá que desaparezca el único centro que atiende a pacientes diabéticos y de tiroides sin importar su ingreso económico. Diversos estudios revelan que tener diabetes tipo 1 o 2 triplica el riesgo de sufrir complicaciones severas o la muerte por coronavirus. Ese factor de riesgo lo estamos viendo en la cifra de muertes aquí en Puerto Rico. En medio de este escenario, en marzo, el Centro de Diabetes para Puerto Rico está a punto de cerrar sus puertas. Esta situación no es ajena para el gobierno, ya que se advirtió desde mayo del 2021. Cuarto Poder investigó la realidad del centro y luego de sacarlo a la luz pública, la Fortaleza prometió buscar el dinero para evitar su cierre. No se va a cerrar. Ella me dice que prepare una propuesta a fondo HART para que ella me va a ayudar para que esa propuesta vaya a FA, lo cual yo hice el 27 de septiembre. Propuesta de 2 millones que al día de hoy no se ha autorizado. La secretaria de la Gobernación dijo recientemente que pidieron a la Junta de Control Fiscal la reasignación de $400,000 del presupuesto vigente. Eso le da un respiro al centro hasta finales de junio. Pero ¿y luego? En el próximo año fiscal podemos analizar si hay espacio, si es viable y si es prudente expandir. Pero tiene que también haber una creatividad administrativa para expandir esa huella, buscar más pacientes. Debido a los recortes presupuestarios por los últimos 9 años, el centro ya no cuenta con investigadores. Precisamente, las investigaciones darían acceso a fondos adicionales. No hay dinero para invertir en educación y promoción. Ahora el Centro de Diabetes se limita a servicios médicos a los pacientes. Nosotros tuvimos una reducción de pacientes de un 25% el año pasado. Y nosotros tuvimos un 25% de más recobro en la facturación, a pesar de que tuvimos un 25% de menos pacientes. Porque yo inicié un proceso de negociación con los planes médicos, un proceso donde yo aumenté el recobro del centro, y a pesar de que mi volumen disminuyó un 25%, mis ingresos aumentaron un 50% comparado con el año anterior. ¿Ok? Si tú no tienes un working capital, si tú no tienes dinero que te sobre y tú el dinero que tienes lo tienes ahí justo para pagar la operación, no hay manera de que tú cojas ese dinero y lo inviertas para hacer cosas creativas. El centro llegó a tener 6 endocrinólogos a tiempo completo. Ahora solo hay 2 a tiempo parcial. ¿Qué sucede con los pacientes si van a ir a recibir servicios en otro sitio? Nosotros somos una de las pocas facilidades que atienden pacientes de reforma y pacientes que no tienen plan médico. ¿Por qué los médicos endocrinólogos no están aceptando los planes médicos? Porque lo que paga el plan médico es muy por debajo del costo. Como revelara Cuarto Poder, los endocrinólogos están escasos. En Puerto Rico hay entre 110 a 115. Usted podría esperar hasta 6 meses por una cita. El centro tiene la capacidad de ser autosustentable. El ser 100% sustentable ante la situación que yo te he expresado del financiamiento de los servicios médicos, no hay manera. O sea, sería mentir y yo no voy a hacer eso. Mientras se resuelve el futuro del centro, miles de pacientes diabéticos de escasos recursos en Puerto Rico se podrían quedar en el aire al no tener acceso a servicios de salud de calidad. El centro médico, el cardiovascular, el hospital pediátrico, el centro comprensivo de cáncer, el hospital municipal de San Juan, entre otros, no son 100% autosuficientes, pero ofrecen un servicio a la población de incalculable valor. Bueno, cuando regrese, ¿a quién van a acusar esta semana? Regresamos. Bueno, nos ha llegado información de que esta semana será acusado Raúl Maldonado, en este caso por una violación a la ley de ética, pero lo interesante de todo es que hay un documento que nos ha llegado de que Ética le ha negado a él tener
un experto que es el Macaracachimba, profesor de la Universidad de Puerto Rico, en el tema de fideicomiso, y se le va a acusar, a pesar de que tiene evidencia exculpatoria, de supuestamente no haber entregado o divulgado una información que estaba en un fideicomiso. Más detalles sobre esto mañana en Los Datos Son los Datos a las 3:20. Estaremos preguntando a la María López Mulero para que nos hable sobre esto, pero probablemente esas acusaciones serán esta semana. También mañana en Los Datos Son los Datos, más información que tenemos para ustedes hoy, como el negocio, las promesas incumplidas y demás. No nos ha dado el tiempo, mis excusas. Puerto Rico es un paraíso. Solo falta que cooperemos. Buenas noches.